Bienvenidos de nuevo a todos. Si son nuevos por aquí, me llamo Charlotte. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de los hombres reconocen demasiado tarde. Las señales que estaban ahí, claras y constantes, mientras la mayoría de los hombres se convencían de que todo estaba bien. Una mujer rara vez se va de repente. Se va poco a poco. Primero emocionalmente, luego mentalmente y finalmente físicamente. Y para cuando un hombre se da cuenta de lo último, las dos primeras ya llevan tiempo. El problema no es que las señales no estuvieran ahí. El problema es que la mayoría de los hombres no saben qué están viendo cuando aparecen. Y eso es precisamente lo que cambia hoy. 6 señales, todas con base psicológica. Ninguna por sí sola confirma nada, pero cuando 3 o más aparecen juntas de forma constante, la información está ahí para cualquiera que esté dispuesto a analizarla con honestidad en lugar de explicarla una y otra vez. No se trata de generar paranoia, se trata de generar conciencia, porque un hombre que entiende lo que ve puede tener la conversación adecuada en el momento oportuno, en lugar de darse cuenta cuando ya es demasiado tarde. Entremos en materia. 1. La energía cambia. Antes que todo lo demás. Esta es la señal que aparece primero, y la que más hombres descartan porque no pueden señalar nada concreto para justificar lo que están sintiendo. No hay una pelea específica. No hay un comportamiento particular que puedas nombrar. Solo una sensación persistente e incómoda de que algo en la dinámica se siente diferente de cómo se sentía antes. Cuando ella está en la habitación contigo, algo falta. Cuando habla contigo, las palabras están ahí, pero la calidez detrás de ellas ha cambiado. Cuando intenta ser amable, se siente forzado de una manera que antes nunca se sintió así. Eso no es tu imaginación. Eso es tu sistema nervioso detectando información real antes de que tu mente consciente haya tenido tiempo de procesarla completamente. La psicología detrás de esto es directa. Cuando una mujer está emocionalmente presente en una relación, su energía hacia su pareja es natural, sin esfuerzo, genuina. No tiene que recordarse a sí misma ser cálida. Simplemente lo es, porque los sentimientos que producen esa calidez están activos. Pero cuando esos sentimientos han comenzado a migrar hacia otra dirección, hacia otra persona, hacia la salida de la relación, hacia cualquier lugar que no sea hacia él, la calidez que queda se convierte en algo que tiene que ser producido conscientemente, en lugar de sentido naturalmente. Y algo que se produce conscientemente siempre se siente diferente de algo que fluye de manera genuina. Siempre. Sin excepción. La diferencia crítica aquí es entre un mal día y un cambio sostenido. Todos tienen días difíciles. Todos tienen periodos donde el estrés de la vida hace que la conexión se sienta más difícil. Eso no es lo que describimos aquí. Lo que describimos es un patrón que persiste a través de los días buenos y los malos por igual. Una frialdad de fondo que ya no desaparece cuando la situación que supuestamente la causaba ha pasado. Si la energía entre ustedes se siente consistentemente vacía cuando antes se sentía llena, eso no es algo que deba explicarse. Es algo que debe tomarse en serio. 2. Se vuelve secreta. Con su teléfono. Hay una diferencia enorme entre privacidad y secretismo. Y esa diferencia es exactamente lo que esta señal revela cuando sabes cómo leerla correctamente. La privacidad es saludable. Hay personas que genuinamente prefieren no tener su teléfono visible constantemente, que disfrutan de tiempo sin notificaciones, que simplemente no comparten cada conversación con su pareja porque no sienten que sea necesario. Eso no es una señal de nada, es solo una preferencia personal que existía antes de la relación y continúa dentro de ella. Lo que cambia cuando hay algo que ocultar no es la privacidad. Es el comportamiento alrededor del teléfono que de repente se vuelve activo y deliberado de maneras que no existían antes.
El teléfono que antes quedaba en la mesa libremente ahora va a todas partes con ella. Al baño, a la cocina, a la habitación. Nunca se queda donde tú puedes verlo. Las notificaciones que antes sonaban normalmente ahora están completamente silenciadas. La pantalla que antes estaba hacia arriba ahora siempre está hacia abajo. Y luego está la sonrisa. Esa sonrisa específica que aparece cuando está en su teléfono, cálida, involuntaria, dirigida a algo en la pantalla que claramente la hace sentir algo genuino. Cuando preguntas quién es, la respuesta llega demasiado rápido con demasiado detalle. Una amiga, una colega, alguien gracioso en línea. La explicación es completa, pero algo en ella se siente ligeramente ensayada. Lo que hace que esta señal sea particularmente reveladora es el contraste con cómo era antes. Si ella siempre fue privada con su teléfono, eso no significa nada nuevo. Pero si el comportamiento cambió, si el teléfono que antes era accesible ahora es constantemente protegido, ese cambio específico es información. Porque las personas que no tienen nada que ocultar no reorganizan activamente su comportamiento para asegurarse de que nada sea visible. La protección activa de algo es evidencia de que hay algo que se está protegiendo activamente. Presta atención al cambio. Ahí es donde vive la verdad. 3. Empieza a proteger su libertad. Esta es la señal que más confunde a los hombres, porque de repente los hace sentir como si ellos fueran el problema. Y esa confusión es precisamente el punto. Al principio de la relación, ella te decía a dónde iba voluntariamente. No porque se lo pidieras constantemente, sino porque quería que supieras. Quería que formaras parte de su día, de sus planes, de su mundo. Esa apertura era una expresión natural de querer estar conectada contigo. Ahora, la misma pregunta que antes respondía fácilmente, ¿dónde estás? O ¿con quién estás saliendo esta noche? De repente produce una reacción completamente diferente. Te acusa de ser controlador. Te dice que se siente ahogada. Te pregunta por qué siempre necesitas saber exactamente dónde está como si fuera un niño que necesita supervisión. Y tú te quedas confundido, porque sabes que no eres una persona controladora. Nada cambió en cómo haces las preguntas. Lo único que cambió es cómo ella las recibe. Imagina esto. Llevan 2 años juntos y siempre has sabido más o menos el movimiento de ella durante el fin de semana. Un sábado por la tarde le preguntas casualmente, ¿qué planes tienes esta noche? Y en lugar de la respuesta normal, ella suspira y dice, ¿por qué siempre tienes que saber exactamente lo que estoy haciendo? Necesito espacio para respirar sin tener que reportarme contigo. Te quedas paralizado porque la pregunta fue completamente ordinaria. La reacción no lo fue. Lo que está sucediendo psicológicamente es específico e importante de entender. Cuando una mujer está creando espacio en su vida para otra persona, las preguntas normales de su pareja se convierten en obstáculos logísticos, no porque sean irrazonables, sino porque la información que revelarían las respuestas honestas es información que ella no puede dar todavía. Reencuadrar las preguntas normales como control es la manera de crear distancia sin tener que explicar por qué la distancia es necesaria. Una mujer que genuinamente te ama no siente tus preguntas como cadenas, las siente como conexión. 4. Se vuelve menos afectuosa. El afecto es uno de los indicadores más honestos del estado emocional de una relación, porque es difícil de fingir de manera consistente cuando los sentimientos que normalmente lo producen ya no están completamente presentes. Al principio notarás cosas pequeñas. Los abrazos que antes llegaban espontáneamente, ahora tienen que ser iniciados por ti. Los besos casuales que sucedían naturalmente en la cocina, en el coche, en cualquier momento ordinario del día, ya no suceden de la misma manera. Cuando intentas iniciar contacto físico, hay una ligera rigidez en su respuesta que antes no estaba ahí. No un rechazo dramático. Solo una ausencia de la calidez que antes hacía que el contacto se sintiera bienvenido.
Y luego están las conversaciones profundas. Esas conversaciones que antes fluían naturalmente sobre el futuro, sobre los sueños, sobre lo que están construyendo juntos, de repente ya no tienen espacio en su dinámica. Cuando las introduces, ella está cansada o estresada o tiene otras cosas en la cabeza. La intimidad emocional que antes era fácil, ahora parece requerir un esfuerzo que ella no está dispuesta a hacer. Piensa en esto. Solías llegar a casa del trabajo y ella te recibía con genuina calidez. Una noche llegas y ella está en el sofá con el teléfono, te saluda brevemente y vuelve a lo que estaba haciendo. Al principio lo atribuyes al cansancio, pero una semana después el patrón es el mismo, y la semana después también. El saludo que antes tenía calor ahora es una cortesía. Presente porque sería demasiado obvio si no lo fuera, pero vaciada de lo que la hacía genuina. Lo que está sucediendo psicológicamente aquí es algo que vale la pena entender claramente. La atracción emocional y física es genuinamente difícil de dividir entre dos personas simultáneamente. Cuando la energía emocional de una mujer está fluyendo significativamente hacia otra dirección, la cantidad disponible para la relación actual disminuye de manera proporcional. No desaparece de golpe. Se retira gradualmente, en capas, exactamente de la manera en que llegó cuando la relación comenzó. Cuando el afecto que antes era espontáneo se convierte en algo que tiene que ser recordado o forzado, eso no es distancia temporal. Es información sobre dónde está realmente su corazón ahora mismo. 5. Busca peleas. Por razones pequeñas. Aquí hay algo que la mayoría de los hombres nunca conectan hasta mucho después. Los conflictos que parecen surgir de la nada durante este periodo rara vez son realmente sobre lo que parecen ser. Cuando una mujer está emocionalmente saliendo de una relación, pero aún no ha encontrado la manera de salir físicamente de ella, necesita crear distancia. Y la forma más fácil de crear distancia, sin tener que explicar la verdadera razón de por qué la necesita, es a través del conflicto. Una pelea crea espacio. Una pelea justifica que ella se aleje durante horas sin que parezca sospechoso. Una pelea le da una razón para estar en otro lugar, con su teléfono, sin que se sienta obligada a explicar por qué. Pero hay una capa más profunda aquí que es igualmente importante entender. La culpa de lo que está haciendo, o de lo que está considerando hacer, se expresa como irritabilidad hacia ti. Todas las cosas que nunca le molestaron antes de repente se vuelven insoportables. Tus hábitos, tus palabras, tus pequeñas idiosincrasias que antes encontraba entrañables, ahora la frustran genuinamente. No porque hayas cambiado, sino porque mentalmente ha comenzado a compararte con alguien más, y esa comparación hace que cada pequeño defecto tuyo se amplíe más allá de su tamaño real. La frustración que experimenta es real, aunque su fuente no sea lo que parece. Ella sabe que lo que está haciendo está mal. Esa culpa necesita algún lugar donde ir. Y tú, como la persona más cercana a ella, te conviertes en el receptor de una frustración que en realidad es sobre ella misma. Reconoce la diferencia entre una pareja que tiene un problema genuino contigo y una pareja que está manufacturando distancia. La primera quiere resolver la situación. La segunda encuentra nuevas razones para el conflicto cada vez que la anterior se resuelve. 6. Su horario. Cambia sin explicación clara. Una mujer cuya vida cotidiana conocías completamente de repente se vuelve impredecible, y esa impredecibilidad no es accidental. Antes sabías aproximadamente a qué hora salía, cuándo regresaba, qué planes tenía el fin de semana. No porque la monitoreabas, sino porque esa información fluía naturalmente en la conversación, porque había transparencia genuina entre ustedes. Ahora ya no sabes. Hay más reuniones, más eventos, más compromisos que surgieron de la nada. Nuevos amigos aparecen en sus historias que nunca habías escuchado mencionar.
Los horarios de trabajo cambiaron de maneras que nunca terminan de explicarse completamente. Lo que está sucediendo logísticamente es directo. Cuando alguien nuevo entra en la vida de una mujer, necesita crear tiempo y espacio para esa persona. Y como tú todavía estás en el cuadro, ese tiempo tiene que sacarse de algún lado. Así que todo se reorganiza. No dramáticamente, no de una vez, sino gradualmente, en ajustes pequeños que individualmente parecen razonables, pero colectivamente pintan un cuadro claro. Presta atención al patrón, no a los eventos individuales. 1 o 2 cambios en el horario no significan nada. Pero cuando todo cambia al mismo tiempo y ninguna explicación individual parece completamente suficiente, esa acumulación es información. La vida genuinamente cambia para todos, pero cuando el cambio hace que sistemáticamente seas menos capaz de saber dónde está ella, con quién está y qué está haciendo, eso no es la vida cambiando. Es ella haciendo espacio para algo que todavía no está lista para contarte. Ninguna de estas 6 señales por sí sola te dice definitivamente lo que está pasando. La vida es complicada, las personas tienen periodos difíciles y el contexto siempre importa. Pero cuando 3 o más de estas señales aparecen juntas de manera consistente, cuando el teléfono está siempre protegido, la energía se siente vacía, las peleas llegan de la nada, el afecto desapareció, el horario cambió y tus preguntas normales de repente se sienten como control. Esa combinación no es coincidencia. Es información que merece una conversación honesta, no una confrontación, no una acusación. Solo una conversación directa desde un lugar de respeto propio. Noto que algo ha cambiado entre nosotros y quiero entender qué está pasando. Lo que ella haga con esa conversación te dirá todo lo que necesitas saber. Deja un comentario abajo y dime cuántas de estas señales has visto en una relación pasada o actual. Leo todos y sí respondo. Si esto te dio algo real, dale like al video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este es el canal que le dice la verdad a los hombres sobre cómo piensan realmente las mujeres, y hay mucho más por venir.